¿Qué harías si tu fuerza de 370 millones de dólares se convirtiera en un cementerio de metal en solo 85 minutos? ¿Te rendirías? ¿O intentarías entender la trampa que destruyó por completo tu ejército? Este es el relato de cómo una emboscada militar reescribió las reglas de la guerra. Este video que vas a ver es una obra de ficción, pero utiliza conceptos de la guerra moderna para ilustrar una poderosa lección de estrategia militar. Se te anima a ver el video completo para una experiencia más inmersiva. Después, vuelve aquí para compartir tu opinión y unirte a la conversación. Cientos de vidas perdidas en instantes, 70 carros de combate principales desintegrados, un regimiento blindado completo, valorado en más de 370 millones de dólares borrado del mapa, en 85 minutos. Esto no fue un enfrentamiento, fue una aniquilación. ¿Es la victoria en la guerra moderna el resultado de un ataque masivo o de una trampa perfectamente diseñada? Opina abajo y descubre cómo un evento en Ucrania podría haber resuelto esta pregunta. La fecha, 28 de agosto de 2025. Durante más de un año, el conflicto en Ucrania había sido un punto muerto de desgaste. Eso estaba a punto de cambiar. En un movimiento que sacudió a la OTAN, Corea del Norte se unió a la guerra como aliado de Rusia. Su objetivo era simple y audaz: asestar un golpe decisivo que quebraría la moral ucraniana y abriría el frente. El instrumento para ello fue un grupo de ataque mecanizado de élite, una fuerza de choque dirigida al corazón de la región de Donetsk. A la cabeza de esta fuerza estaba el coronel Kim Un-ho, del Ejército Popular de Corea. Él comandaba el 42º Regimiento Blindado, la punta de la lanza. Su contingente era imponente: 150 tanques T-90, 40 vehículos blindados de transporte de tropas con más de 2.500 soldados de élite y una extensa columna de apoyo. Al frente del asalto, un enjambre de 80 drones kamikaze programados para despejar el camino y sembrar el caos. Analistas occidentales, observando por satélite, estimaron el valor total de esta fuerza en más de 370 millones de dólares. Era una fuerza diseñada para causar conmoción y ser imparable. Con el amanecer proyectando largas sombras sobre el campo, el coronel Ho sintió una oleada de confianza. La inteligencia indicaba que el sector estaba defendido por una brigada ucraniana debilitada. El terreno era un campo abierto, ideal para tanques. Dio la orden de avanzar. El suelo tembló. Lo que el coronel Ho no sabía, lo que su inteligencia había pasado por alto por completo, era que no avanzaba sobre una línea débil. Estaba conduciendo a todo su regimiento a una trampa elaborada. Durante semanas, bajo el manto de la noche, la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania, bajo el mando del brillante general Mykolaichenko, había construido una zona de aniquilación de 3 millas cuadradas. No era simplemente un campo de minas, era una red de destrucción integrada. Usaron túneles de drenaje soviéticos para mover hombres y material sin ser detectados. Colocaron más de 200 minas antitanque avanzadas dispuestas en zonas de destrucción diseñadas para guiar y destruir. Algunas eran activadas por presión, pero otras eran mucho más siniestras, con detonadores infrarrojos que detectaban el calor del motor de un tanque o sensores sísmicos que esperaban la vibración de una columna entera. El campo entero era una sinfonía de destrucción, esperando a su director. El general Mykolaichenko observaba desde un búnker de mando a kilómetros de distancia, viendo en las pantallas térmicas cómo la columna norcoreana avanzaba, segura de sí misma e inconsciente del peligro. La tensión era palpable. Un joven teniente reportó que un camión de suministros ucraniano casi había entrado en su propio campo de minas. Pero ahora todo estaba en su lugar. El anzuelo había sido mordido. La trampa estaba lista para cerrarse. La columna norcoreana era una muestra aterradora de poderío militar. Los T-90, un tanque moderno, avanzaban en formación, sus cañones listos. La infantería se preparaba para asaltar las posiciones ucranianas que esperaban encontrar. El coronel Ho creía que lograría una victoria histórica. Tenía razón en que el día sería recordado, pero se equivocaba sobre quién sería el vencedor.
A las 7:03 am, el primer tanque, el número 714, activó un sensor sísmico. La mina explotó hacia arriba, disparando un proyectil de cobre fundido que penetró la armadura más delgada del tanque. La explosión fue devastadora, lanzando la torreta por los aires. El combate había comenzado para los norcoreanos, pero su destino ya estaba sellado. Los detalles de este sistema de defensa son un punto de inflexión para la guerra moderna. Si crees en la estrategia sobre la fuerza bruta, suscríbete ahora, porque no querrás perderte cómo se activó esta trampa. El coronel Ho vio la explosión en su monitor y asumió que era un impacto de misil. Ordenó a su fuerza que acelerara. Fue el peor error posible. Al avanzar, se sumergieron más en la zona de aniquilación. 2, 5, 10 tanques explotaron. Los detonadores infrarrojos y las placas de presión se activaron en cadena. El campo de batalla descendió al caos absoluto. No había rastro de misiles o artillería. Los tanques simplemente desaparecían. En el búnker ucraniano, el silencio era absoluto. El general Mykolaichenko vio las transmisiones térmicas. Informe, dijo con calma. Un analista respondió: Señor, 45 tanques enemigos confirmados destruidos en 4 minutos. El avance norcoreano no solo había sido detenido, sino que había sido pulverizado. Los tanques restantes, en pánico, intentaron retroceder, cayendo en zonas de aniquilación secundarias. Un camión de municiones explotó, destruyendo otros vehículos. La primera fase del plan ucraniano había superado todas las expectativas, pero esto era solo el comienzo. El verdadero contraataque estaba a punto de ser lanzado. El coronel Ho selló su destino al tomar esa decisión. El caos en las filas norcoreanas fue la señal. Exactamente a las 7:15 am, el general Mykolaichenko dio la orden. Fase 2, ejecutar. Este era el momento clave de la operación. Una contraofensiva blindada en 3 frentes, un clásico golpe de pinza. Desde posiciones ocultas, 10 obuses autopropulsados 2S-22 Boldana abrieron fuego. Disparaban proyectiles guiados por GPS con espuletas de proximidad, lloviendo metrallas sobre los 40 transportes de infantería. Los primeros proyectiles cayeron con una precisión devastadora. El ali se llenó con el sonido del acero y los gritos de los heridos. Simultáneamente, 32 tanques T-84 Oplot ucranianos emergieron de los bosques. Protegidos por armadura avanzada y moviéndose a 72 km por hora, se estrellaron contra los flancos de la columna desorganizada. En los primeros 90 segundos destruyeron otros 25 T-90. La batalla se había convertido en una masacre, pero aún quedaba una amenaza: el enjambre de drones. En un intento desesperado, el coronel Ho ordenó a sus 53 drones suicidas atacar, pero se equivocó de nuevo. Mientras los drones se dirigían a las líneas ucranianas, un nuevo sistema entró en funcionamiento: el sistema de guerra electrónica Vilne. Estos potentes inhibidores bloquearon las señales de control y falsificaron los GPS de los drones, haciendo que se estrellaran. Los que lograron pasar se encontraron con plataformas antiaéreas móviles equipadas con cañones rotativos. El cielo se llenó de trazadoras. En menos de 4 minutos, 47 de los 53 drones fueron destruidos. La amenaza aérea fue neutralizada. La integración de estos sistemas, minas, artillería, tanques y guerra electrónica, es la base de esta nueva doctrina militar. Es una lección que todo líder militar esté estudiando ahora mismo. Si eres militar, veterano o crees en la defensa inteligente, déjanos saber en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa. Para las 7:31 am, la ofensiva norcoreana se había desmoronado por completo. La imponente columna blindada era ahora un cementerio de metal en llamas. Los sobrevivientes, una mezcla de infantería y tripulaciones, huyeron a pie, pensando que se retiraban a un lugar seguro. Corrieron directamente a la fase final de la trampa. El general Mykolaichenko dio una última orden: Operación Gancho de Escarcha en marcha. Buena suerte. La parte más brutal de la batalla estaba a punto de comenzar. Por 36 horas, 850 soldados ucranianos habían esperado, invisibles, en posiciones ocultas. Eran fantasmas, camuflados y con parches biométricos para ocultar su firma de calor. Eran pacientes y letales.
A las 7:35 am, la emboscada se activó. No fue un tiroteo caótico, sino una ejecución coordinada. Las tripulaciones de lanzacohetes RPG-29 se levantaron y apuntaron a los puntos débiles de los tanques restantes, convirtiéndolos en ataúdes llameantes. Simultáneamente, francotiradores con visores térmicos eliminaron a los oficiales. Los soldados norcoreanos fueron atrapados en un fuego cruzado perfecto. Helicópteros ucranianos desembarcaron tropas, cortando su retirada. La lucha fue intensa pero unilateral. En 6 minutos, más de 300 soldados norcoreanos fueron neutralizados y se rindieron. En medio del caos, un equipo de fuerzas especiales capturó vivo al coronel Kim Un-oh. Encontraron en él un disco duro encriptado con los planes de batalla norcoreanos para las siguientes 72 horas. Fue una victoria monumental para Ucrania. A las 8:05 am, solo 85 minutos después de que el primer tanque activara una mina, la batalla había terminado. La ofensiva norcoreana completa había colapsado. Más de 95 vehículos blindados, incluidos 70 T-90, fueron destruidos o capturados, y más de 750 soldados norcoreanos murieron o fueron capturados. La fuerza de $370 millones fue aniquilada. Las bajas ucranianas fueron descritas como increíblemente ligeras. El éxito de esta emboscada demuestra un nivel de entrenamiento y paciencia casi sobrehumano. Lo que sucedió el 28 de agosto de 2025 fue más que una victoria. Fue un cambio de paradigma, una lección para el mundo. El poder verdadero no viene de la fuerza bruta o de números abrumadores. Yace en la precisión, la paciencia y el propósito. Es el triunfo de la guerra simétrica. La captura del coronel Oh y sus planes de batalla norcoreanos fue el jaque mate final. Con esa información, Ucrania pudo desbaratar las operaciones norcoreanas durante semanas, salvando incontables vidas. Esta batalla será estudiada en academias militares por décadas. Muestra que una fuerza más pequeña, inteligente y determinada puede vencer a un enemigo superior. Pero la imagen más poderosa no fue la destrucción. Horas después, un médico ucraniano le dio agua a un joven soldado norcoreano herido, demostrando que la humanidad prevalece. Esta es la historia de cómo la inteligencia derrotó a la arrogancia, cómo la paciencia derrotó a la agresión y cómo una nación que lucha por su existencia puede enseñar al mundo una lección de verdadera fuerza. Las lecciones de esta batalla son profundas y darán forma al futuro de la defensa. Estamos dedicados a ofrecerte estos análisis profundos. Suscríbete y únete a una comunidad que busca comprender las realidades del conflicto moderno. El mundo vio una nueva doctrina de guerra probada de la manera más brutal. Y ahora te preguntamos, ¿qué hará el mundo con esta lección?